computadora y vamos a comenzar. Son las 8 de la noche con 5 minutos y transmito completamente en vivo desde Cuernavaca, Morelos, México, para todo el mundo, en un día sumamente especial. Deje ponerme en contexto en un minuto. Empezó la Semana Santa, como usted sabe, jueves santo, viernes, que es el día de hoy, sábado y domingo. Bueno, pues el jueves se caracteriza por la entrada de Jesús a Jerusalén. Y como tú sabes, cuando llegó pues con vítores, con palmas, porque ya se sabía pues de la trayectoria del Maestro Jesús y se sabía pues de esta enorme sabiduría, esa sí era sabiduría. Y en esa sabiduría pues también todos los enfermos que sanó, todos los milagros que hizo y lo que esperaba ese pueblo de Israel, que era pues que dejaran de someterlos el yugo romano en ese tiempo. Así es que pues entró en burro. Ahora que estaba viendo su Ferrari en el Medio Oriente, él entró en burro. Entró en burro y empezaron empezaron con las palmas. De hecho, una parte que es anecdótica es que precisamente se le llama las palmas, cuando tú palmeas y das un aplauso, pues viene de esa tradición, porque ellos lo hacían precisamente con las palmas para darle esta entrada. Y fíjate lo que son las cosas. 72 horas después, los mismos que le estaban aplaudiendo son los mismos que lo señalaron, los mismos que lo vitupearon, los mismos que al final de cuentas lo llevaron a uno de los tormentos pocas veces imaginable de la manera en la que fue muerto y fue crucificado, como todos lo sabemos. El jueves, para terminar el minuto, pues básicamente es la última cena. De ahí se deriva pues un hecho todavía que se busca, que es el Santo Grial, que seguramente conoces, y que bueno, pues si nos da tiempo explicaré a nivel muy general lo que significa el Santo Grial y por qué nunca lo van a encontrar como lo quieren encontrar. El viernes, que es hoy, y el sábado, pues han sido de las noches más oscuras que tenga memoria la humanidad, que es un inocente pues sentenciado, y sentenciado como inocente. Realmente no había un delito en su contra, pero había acontecimientos que pues siempre la parte del poder y de la dominación se sentían sumamente amenazados y con mucho miedo. Y el ser humano, cuando tiene mucho miedo y se ve amenazado, hace barbaries como no podemos imaginarlas. Y en ese sentido, pues se hizo algo especial malamente en su contra, que es pues imponerle dos castigos. Uno es ser azotado, como sabes, en 40 latigazos menos uno. Y con esta parte del castigo, pues a las personas las dejaban medio muertas. Precisamente eran 40 menos uno, porque en el latigazo número 40 se ponía en riesgo seriamente la vida de cualquier persona, porque no eran latigazos como los látigos que conocemos. Estaban hechos en las puntas con picos de hueso y de metal, así es que cada que infringían el castigo, en este caso al condenado, pues arrancaban pedazos de músculo, pedazos de hueso inclusive. Así es que imaginen ustedes esta tortura, para que después impusieran, como nunca antes se había impuesto doble castigo, porque era prácticamente imposible para un ser humano, que cargara todavía la cruz que lo llevaría a la crucifixión, cargándola con un peso pues de más de 120, 140 kilos, en una espalda que estaba completamente hecha pedazos. Así es que es inimaginable el dolor, con la famosa corona de espinas que todo el mundo conocemos. Y así es como es esta noche oscura para la humanidad, que no sé si tú tengas estómago para ver en algunos relatos o algunas películas que se han hecho de cómo es la barbarie del ser humano para un maestro, el maestro de maestros, que vino a enseñar pues el cambio profundo que debería tener la humanidad en la parte trascendente. El sábado pues es un sábado oscuro, aunque se llama sábado de gloria, y en Latinoamérica, en México, era celebrado con agua, pues realmente es algo para no celebrar. Era inclusive en la parte del Gólgota, donde fue crucificado. Dicen que un viernes a las 3 de la tarde, se concuerda que fue a las 3 de la tarde, pero el hecho es que no fue un viernes, fue un miércoles, porque estuvo 3 días. Así es que en esta parte de este hecho histórico, que además estamos hablando de hechos históricos, pues había un sentimiento de una pérdida enorme
sobre todo por parte de aquellos miles y miles y miles de personas que habían tocado sus corazones, de los apóstoles, que esperaban que el Maestro venciera la muerte y que esperaban como el Hijo de Dios, pues que no serían sometidos por una turbia de rufianes romanos y que saldría con vida. Pero pues la realidad apuntaba es que no era cierto. Así es que estuvo como cualquier condenado, sufriendo como pocos, y ahí pues en su cruz, al pie de la cruz, pues estaba su adorado discípulo Juan, su madre María, María Magdalena, como una mujer también pues sumamente señalada injustamente por siglos, porque si le pregunto quién fue María Magdalena, pues la mayoría me va a decir que fue una prostituta y que de alguna manera redimió su vida con el Maestro Jesús. Esto es completamente falso. Es una infamia que fue hecha por un papa, el sexto o séptimo papa, y por la Edad Media, que estaba sumamente, la iglesia estaba mucho más corrompida de lo que está ahora, y que pues la parte femenina le tenían tanto miedo, y una sacerdotisa como era María Magdalena, pues tenía que ser también sometida, sobajada, y que también pues no es de escandalizarse de que la tacharan de prostituta, simplemente no lo era. Rectificó la iglesia y tampoco es tan conocido saber que es considerada como apóstol actualmente, y si mal no recuerdo, el 22 de junio se celebra María Magdalena. Bueno, pues María Magdalena estaba con Juan, estaba con María, con la madre, y había una tía y había unas 3 o 4 mujeres más, que en ese tiempo se les permitía a los condenados que sufrían de la peor manera. Esto fue una mente sumamente retorcida del sufrimiento que causa la crucifixión, porque realmente las personas, y en este caso el Maestro Jesús, se mueren ahogados, porque independientemente del dolor, que sean clavados tus extremidades, pues independientemente del dolor tienes que respirar y no puedes respirar. Así es que para respirar tienes que estirarte, y después de estirarte pues se empiezan a desgarrar, se empieza a desgarrar el cuerpo por dentro y es un dolor inimaginable. Así es que descansan, entre comillas, cuando no hacen el esfuerzo de estirarse, pero eso es imposible, porque el cuerpo tiene necesidad de respirar y al respirar otra vez se levanta. Así es que pues ese tormento dura aproximadamente 9 horas. Y pues finalmente en esta noche tan oscura del sábado, pues dejan a Jesucristo. Lo dejan ahí en una cueva custodiado por romanos, porque se celebraba el sábado en esos tiempos, y dejan al maestro ahí en una cueva y le ponen una rueda enorme de piedra, no por los judíos, sino por los romanos, que decían que cuidaran el cadáver porque si no era muy probable que lo robaran, se hiciera mártir, y como mártir pues entonces pues se diera por cierto que Jesucristo había resucitado. Así es que eso sucede el sábado. Como el sábado no terminan de prepararlo las mujeres, pues entonces regresan, y cuando regresan el domingo se dan cuenta que una piedra de 300 kilos estaba movida, que no había ya el cuerpo del Maestro Jesús, nunca se encontró, que estaba la sábana santa como se conoce, y en el lienzo que le ponen en la cabeza estaba perfectamente doblado. Así es que era una señal y un simbolismo enorme el que datan estos hechos históricos, que se hubieran encontrado con esta parte de la mortaja perfectamente doblada, como un mensaje que no era algo que alguien la había oído o que se había robado el cadáver. Y entonces comienza ahí la parte del domingo, que finaliza, y con eso finalizo esta primera parte que todo el mundo conocemos, solamente para entrar en contexto, y comienza lo que se llama ya la manifestación de Jesucristo, que comentó que regresaría. Así es que la primera persona a la que ve, ¿sí sabe, se acuerda quién es? A la primera persona que Jesucristo cuando regresa se contacta con él o con ella, pues se contacta primero con María Magdalena, porque al final de cuentas la energía femenina y la sacerdotisa, que también era oriunda del pueblo esenio, cosas que pocas personas saben. Y de ahí comienza pues la parte de la alegría en el mundo y la parte del domingo, que es este domingo en el que ya hay una fiesta en general, porque pues aparentemente el mal había ganado
Y en este domingo en el que efectivamente cumple la parte que espero me dé tiempo de explicarle en unos minutos más, en esta enseñanza profunda que vino a dejar el Maestro Jesús de la encarnación, de la resurrección y de la ascensión. Bueno, este es el telón de fondo y que ahora nos permite entrar en contexto para presentar a usted las diapositivas. Y en esta primera diapositiva que le quiero presentar es, aquí están viendo mi pantalla. En esta primera diapositiva ahora vamos a trasladarnos a lo que estamos viviendo tú y yo. Ese es el contexto. Y le he puesto como título circunstancia y trascendencia. Y para que quede lo mejor posible didácticamente, lo voy a mencionar y algunas aclaraciones tal y como lo escribí hace algunos días. Lo que estamos viendo, y me gustó mucho esa ilustración que encontré en internet, que podía explicar, este mundo pues, sería un puntito en relación con lo que es el mundo espiritual, y me gustó mucho esta ilustración porque, como ves, tiene el 8 del infinito. Y bueno, en esta circunstancia y trascendencia, primero decirte que experimentamos básicamente dos mundos, el mundo de la materia y el mundo del espíritu. Estamos en esos dos mundos, tú y yo. En esos dos mundos, si vamos a la materia, lo experimentamos fundamentalmente con el yo inferior, como se conoce por la vibración que tiene nuestro cerebro y nuestra conciencia. Nacemos con un kit ya integrado, así lo puse, porque realmente es un kit que tenemos con un cerebro, un sistema nervioso central, y pues que nos sirve perfectamente para sobrevivir, para adaptarnos, para reproducirnos y para morir. Es la parte biológica con la que ya venimos, todos venimos con ese kit. Ese kit es para experimentar la materia y para tener un proceso de evolución biológica. En esta parte, regularmente quisiera hacer una aclaración de que vamos en un proceso de evolución y que identificamos fundamentalmente tres tipos de mentes. La inferior, que es la más básica y que fundamentalmente está pues para sobrevivir. Estamos viviendo tiempos y momentos en los que millones de personas, tal y como te lo digo, o quizá miles de millones de personas, porque somos 8,000 millones de personas en este planeta, y que miles de millones de personas están en modo sobrevivencia. A pesar de estar viviendo una de las eras tecnológicamente más avanzadas, estamos en mente de sobrevivencia. La siguiente mente es la mente analítica, es la mente inteligente, es la mente creadora, es la mente de la tecnología, es la mente pues que va tomando su papel en el por qué estamos aquí en esta raza que se considera como la raza aria o la quinta humanidad, que tiene como objetivo pues poner esta inteligencia de la tecnología y las bases para la siguiente humanidad, que es la raza búdica, y que empecemos ahora a desarrollar lo que llamaríamos la incipiente inteligencia espiritual actualmente. Entonces es mente básica, mente intelectual y mente superior, la que ya se conecta con la parte de nuestro yo, que es el yo espiritual, y que como no lo vemos, pues entonces pues la mayoría no alcanzamos a aquilatar su enorme valor. Sin embargo, sabemos que vamos a morir. Eso lo tenemos muy claro. A lo mejor unos años, a lo mejor unas décadas, ninguno de los que estamos aquí vamos a estar en esta misma personalidad tal y como la conocemos. Como en alguna canalización que se tuvo en un ejercicio, me quedó muy claro este mensaje que es a lo que venimos aquí, pues prácticamente es hacer obras, y esas obras dejan algunas obras. Así es que cuando nosotros morimos, pues se muere la sobra del espíritu. ¿Qué es lo que sobra? Pues el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y tu campo electromagnético. El campo electromagnético, pues termina más o menos unos 3 días de estar aquí en lo que hace el tránsito a la llamada muerte, o que le llamamos nosotros a la continuación de la vida en el campo de la iluminación o en el campo espiritual. Entonces, toda esta parte que sabemos que nos sucede, pues sabemos que en estas obras se incluye no solamente nuestro cuerpo, sino la materia. Esa materia que nos ayudó o que nos detuvo para nuestro camino de proceso de ascensión. Es una cuestión personal porque las almas en esta dimensión son individuales. Nuestro tiempo en esta encarnación terminará, experimentaremos o experimentarás la muerte de los cuerpos, como ya lo dije, y quizá lo que más vacío causa y más temor causa en la mayoría de las personas es perder su identidad. Y pues será una experiencia que todos viviremos.
Y la personalidad es perder completamente ya la identidad de nombre y de todo lo que hayas logrado o lo que hayas hecho en esta tercera dimensión. Vamos a hablar un poco del espíritu en un minuto. El espíritu está fuera del tiempo y fuera del espacio lineal. Lo experimentas con tu yo superior. No se incluye kit. Aquí no tenemos kit. Es un trabajo que debemos de desarrollar. Venimos fundamentalmente a hacerlo con dos herramientas muy importantes, que es el Dharma, que es el propósito superior por la cual tu alma encarnó. Y bueno, aunque no lo creas, hay muchos más datos científicos que corroboran que es una utopía pensar en que hay una muerte física. Ya está muy, pero muy comprobado por la física cuántica, por muchos médicos, por científicos. Así es que tenemos un propósito para venir aquí. Pero ese propósito, pues como que se va diluyendo conforme tenemos una vida de circunstancia. La circunstancia es todo lo que está en nuestro mundo externo. Recuerdo un pasaje de la Biblia donde el Maestro Jesús va con sus discípulos y de repente uno de sus discípulos pues se retrasa y va corriendo uno de los familiares del discípulo. Le dice, oye, tienes que regresar porque tu padre está muriendo, se está muriendo, tienes que ir ahora mismo. El Maestro Jesús lo ve y le dice, dejar que los muertos entierren a sus muertos. Y a lo que se señalaba no era un acto de crueldad o de capricho o de dominio o de poder. Simplemente era la enseñanza de que pues esos eran simplemente sobras y el maestro lo que lo llevaría o a lo que nos llevaría es a encontrar la verdadera trascendencia del ser. Esa sería la parte del propósito. Cada uno de nosotros tiene un propósito y regularmente el propósito se encuentra en los dones y talentos. El don y talento que tú tengas, pues te va a dar una guía muy importante para identificar a qué has venido aquí, a qué ha venido tu alma aquí, cómo va a compartir y cómo va a hacer que en esta maravilla que es la vida, que es la encarnación, que es el mundo en el que estamos nosotros actualmente viviendo, cómo encajas dentro de los miles de millones de personas y con tu grupo selecto, tu círculo selecto en donde estás, ¿cómo encajas para que vayas siendo parte de este proceso de elevación o de ascensión? El karma, tan temido por las personas y dicho en muchas formas como un castigo, pues es todo lo opuesto. El karma es una gran oportunidad porque es lo que no hemos aprendido en vidas pasadas, pues se va a presentar nuevamente. Por ejemplo, una persona que sea racista, que sea un blanco y que abuse de los negros, quizá en su próxima encarnación, pues encarne como negro, no como castigo, sino para que experimente la otra polaridad. Y al experimentar la otra polaridad, pues entonces su alma comienza a tener la sabiduría y con la sabiduría el crecimiento a nivel de frecuencia y su proceso de evolución. Así es que el karma son grandes oportunidades. Y en los karmas, pues a veces tenemos la opción de ver aquellas cosas que nos están pasando, pues que son fundamentalmente en las que debemos de aprender. Cuando nosotros tenemos esta mentalidad abierta a que estas cosas que no nos gustan, porque el karma puede ser lecciones muy dolorosas, y que lo veamos con una forma de aprendizaje, con la pregunta sabia de ¿para qué? ¿Para qué me está pasando esto? ¿O qué debo de aprender de esto? Hemos dado un salto muy importante y en esta encarnación, con esos ojitos que tienes, con esa boquita y con todo lo que significa tu personalidad, puedas trascenderlo y entonces comiences pequeños saltos evolutivos solamente con darte cuenta y comiences a corregir y comiences a aprender de ese karma. Bien, por tu libre albedrío y tu nivel de conciencia, eliges tiempo y energía de darle a ambos. Es algo que todavía no podemos hacerlo nosotros, todos tenemos 24 horas cada día y cada uno decide en la parte individual qué tanto lo vas a aprovechar, dedicar el activo más valioso que tenemos, mucho más valioso que cualquier diamante o que cualquier lingote de oro, y que es precisamente un solo minuto de tu tiempo, porque un minuto de tu tiempo no puede ser comprado absolutamente por nada. Y en lo más importante que posees y que poseo yo, que es nuestro tiempo, la gran disyuntiva es hacia dónde va tu energía, hacia dónde va tu atención, hacia dónde va tu
tu acción y cómo puedes equilibrar ese mundo exterior con tu mundo interior. Y de ahí, pues los sabios y las sabias de los tiempos, sobre todo de los tiempos axiales, pues se dieron cuenta que nosotros estábamos en frecuencias en esta tercera dimensión. Así es que aquí, en este mismo planeta, hay seres humanos, que son la parte más oscura y más densa cuando estamos hablando de seres humanos versión 3.0, 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Después se va afinando en este mundo, en estas encarnaciones que vivimos, del 3.4 al 3.8 y los maestros que están del 3.8 al 3.12. Lo explicaré en unas diapositivas más adelante, pero estamos nosotros en estas frecuencias. Las noches oscuras, Jesús, el último de los maestros del era axial. Vamos a poner en contexto nuevamente a la parte del maestro Jesús, ahora que ya vimos pues, cuál es nuestra circunstancia y hacia dónde vamos. Vamos a dar una breve semblanza de lo que es el maestro Jesús, el último de los maestros del era axial, en esta parte de la evolución o de los procesos de ascensión de la humanidad, una humanidad que comenzó con la humanidad polar, con la hiperbórea, con la lemuriana, con la atlante, que seguramente conoces, y con la raza aria, que es la que estamos experimentando. Bueno, pues los maestros se dieron cuenta que íbamos sumamente retrasados. Así es que aproximadamente unos 2000 años antes de Cristo comienzan a llegar pues grandes maestros para que evolucionaran el pensamiento, porque los seres humanos estábamos sumamente retrasados en nuestro proceso de ascensión y necesitaban de maestros. Así viene el maestro Buda, así nace el jaísmo en Japón, el hinduismo en la parte de la India, el taoísmo en la parte de China, y comienza un proceso enorme de grandes maestros, Pitágoras en la Grecia clásica, y empieza una llegada enorme de grandes maestros que venían fundamentalmente a enseñarle a la humanidad el camino que pues estaba pues atorado desde la parte alta de la época lemuriana y de la época atlante, en la que pues la humanidad estaba con un pensamiento, sentimiento muy primitivo, sobre todo en la parte de su energía femenina, y con ello pues la extinción de esas razas. Jesús, el último maestro de los esenios, y los maestros esenios pues se caracterizaba por ser el pueblo más sabio. Yo creo que ha sido el pueblo más sabio de los últimos tiempos. No sé, el registro será unos 100 años, 200 años después de Cristo, y anteriormente a eso pues estamos hablando desde la época de Moisés. Su hijo Esen es el que funda este pueblo esenio, y el pueblo esenio pues con una sabiduría que vivían con mucha conciencia, 120, 130 años en perfectas condiciones. La mayoría estaba en un nivel 2 y 3, que era el de los sanadores, y que iban precisamente a Egipto y a todas esas partes del Medio Oriente a curar y a dar conciencia a esos pueblos. De esa tradición es el Maestro Jesús, que como ya lo dije anteriormente, también de ahí provenía María Magdalena, y también su primo San Juan el Bautista. Hacen su examen en el pueblo esenio, que era un examen sumamente complicado, y que regularmente el examen máximo, que era el 7º grado, pues lo hacían los más jóvenes de 60 años. Tenían que acumular mucha experiencia y mucha sabiduría. El Maestro Jesús lo hace a los 18 años y obtiene su 7º grado, que es el grado máximo de aprendizaje del pueblo esenio. Esos eran los grandes maestros que llegaron aquí a este plano y que por alguna razón han sido ocultados pues en la mayor parte del conocimiento que tenemos en la parte bíblica y de religiones prácticamente de todo el mundo. De ahí venía María Magdalena, de ahí venía San Juan el Bautista. Jesús, el maestro del amor, que viene a enseñar prácticamente el amor, y viene a enseñar algo a lo que le teme la humanidad después de más de 2000 años, que es a la muerte. Y viene a enseñar la muerte, y viene a enseñar la resurrección. Deja ver si lo puse aquí. Ya hablé de la crucifixión. Sin embargo, después de 2000 años, sus enseñanzas siguen vigentes y son las principales guías de vida y ascensión de millones de personas. Así como hay una gran oscuridad actualmente, también
hay una gran cantidad de luz y una gran cantidad de personas que anteriormente no se interesaban y ahora se interesan por este tipo de temas que son trascendentes para su vida porque es la parte más profunda. Cuando nosotros estamos en la última parte de nuestra vida, cuando hay un sufrimiento, cuando una persona va a trascender, cuando tu propia familia es la que va a trascender, o cuando hay algo, es cuando nosotros pues vamos acudimos a esta parte de la espiritualidad para poder paliar los dolores que regularmente como seres humanos tenemos. Pero sin embargo, en estos días que deberían de ser de reflexión, así como pasa con la mayor parte de lo que sucede en estas sociedades tan distópicas, distopía quiere decir un estado de una especie como de enfermedad, de crueldad, de sinrazón, de estupidez humana. Bueno, pues estamos en una etapa de distopía, y en esta parte en la que se nubla también la parte de la conciencia, pues yo lo llamo como se usa la figura del Maestro Jesús, como de aquellos lugares, esos centros que a veces ves en las fábricas, en los centros comerciales, que hay un vidrio y que dice rómpase en caso de incendio. Y normalmente cuando vamos a estos temas es precisamente cuando nos pasa algo, cuando estás a punto de perder la vida o cuando hay alguno de tus familiares o de personas que amas que están en una situación sumamente complicada, que están en pérdida total. Entonces ahí rompas en caso de incendio y entonces sí, Diosito, Diosito, por favor, Jesús, bajas a todos los angelitos, a los arcángeles, pero pues esa es la parte de esa conciencia en la que pasan los años y pueden ser círculos o pueden ser espirales. Los círculos es que simplemente se va repitiendo y como todas estas enseñanzas se hacen como cansadas, se hacen como repetitivas, se hacen como infantiles, se les hace a la mayor parte de las personas como tontas, pues entonces van perdiendo su valor. Y al perder su valor, se van degradando y se van olvidando. Esa es la tragedia. Esa es la tragedia de la humanidad. Todo en la vida son ciclos. Hay microciclos. Este día es un microciclo. Empezó y termina. Y todo tiene un principio, un fin y una consecuencia. Hay ciclos y hay macrociclos, como por ejemplo las eras, que son muy importantes en estos tiempos, porque estamos hablando que Jesucristo nació en la era de Isis. Una era tiene 2160 años y son 12 eras. Si multiplicas 12 por 2160, te dan 25.920 años, que es lo que tarda nuestro sistema solar en dar una vuelta a la galaxia. 25.920 años. Y en esos 25.920 años, ¿sabes cuándo se cumplieron? No voy a hablar de un hecho histórico ni anecdótico, voy a hablar de ti. Se cumplieron el 21 de diciembre del año del 2012, más o menos a las 11 de la mañana. Ahí llegamos justo a dar una vuelta, que es una vuelta elíptica, en la que todo lo que es el sistema solar, o nuestro sistema solar, que se conoce como ORS, da una vuelta completa, y es una parte de ascensión, y estamos en el llamado círculo fotónico, que quiere decir que hay una gran cantidad de información que ahora mismo está llegando a nuestro ser, a nuestro cerebro, a nuestro sistema nervioso, y que viene fundamentalmente para sanar y para acelerar los procesos de evolución. Esos serían los ciclos y los macrociclos. Y estamos ahora en la era de Acuario. Y en esta era de Acuario es una era de cambios. Es una era en la que pues ya no hay absolutamente nada seguro. Es como si te dijeran o nos dijeran a toda la humanidad, esta casa que tenías y que estaba bien cimentada tal y como la conocías, ¿qué crees? Ya no sirve, ya no sirve. ¿Qué hay que hacer? Tienes que demolerla. Y entonces, quieras o no, se va a demoler. Y la pregunta es, oye, ¿y los planos? No hay planos, no hay planos. Así es que vivirás este cambio en incertidumbre. Y estamos viviendo efectivamente una de las eras con más incertidumbres, porque precisamente la era de Acuario es de fluir y de cambiar de forma. Si tú pones el agua en un cántaro, adquiere una forma. Si después la cambias a un cuadrado, sigue siendo agua, pero está en otra forma. Y así sucesivamente. Así es que hay un gran simbolismo y hay una parte filosófica profunda de sabiduría en estos cambios, pues que no tenemos la magnitud de cómo lo estamos experimentando. Ese día hablando de los grandes ciclos, pero hay ciclos que son ciclos negros. Hice un audiolibro que se llama Vida.
Y no sé si lo he comentado aquí, si lo has escuchado, pero ahí yo digo que la vida es como un calendario en la que pues cada día es una hoja que vas arrancando y que cada día la hoja que arrancas es más importante que la de ayer. ¿Sabes por qué? Porque te quedan menos hojas en el calendario y porque tienes que sacarle el máximo jugo a las hojas que te queden. Y que si eres más joven o menos joven, eso es completamente intrascendente porque nadie sabe cuándo es la última hoja que vas a arrancar. Y tampoco sabes cuándo es la última hoja que va a arrancar las personas que más amas, tus hijos, tus hermanos, tus padres, tu pareja. Nunca lo sabemos. Y cuando hablo de ciclos y de esos ciclos y de espirales, somos tan repetitivos los seres humanos, somos tan primarios que repetimos lo mismo. Somos como dicen los orientales, como si tuviéramos en el cerebro monos y en los monos un alacrán que les está picando y los pensamientos van por todos lados. Somos completamente dispersos. Es sumamente para nosotros imposible centrar la atención y más en estos tiempos de multifunciones y multipantallas. Hay un déficit de atención enorme. Hay personas que no aguantan y quizá, y no te culpo que te estés durmiendo, perdóname si el tema es muy denso para ti, pero la mayoría es simplemente porque tenemos una mente sumamente débil. ¿Por qué? Pues hacemos como monos, repetimos un ciclo igual a otro, un ciclo igual a otro, un ciclo igual a otro. Sin embargo, cada ciclo y cada año son oportunidades de cambio y de evolución, o son tiempos de desconcierto. Hay muchas personas que están en desconcierto, tiempos de miedo, tiempo de parálisis. Hay muchas personas que están paralizadas, y no solamente en la parte económico-financiera. Están paralizadas y les da terror ir a su yo interior. O a veces es un completo desconocimiento y se van estancando. Y estas fechas que pudieran pensar que son solamente de ritos o con la parte, pues también yo creo que muy poco didáctica y con muy poca enseñanza de parte de las religiones, pues creo que no hemos sido como Sam de ser buscadores y de encontrar otras verdades que nos aceleren al final de cuentas a cada uno de nosotros en su camino espiritual. Y la pregunta para ti es, en este ciclo de Semana Santa 22-23, ¿fue para ti círculo o espiral? Círculo quiere decir que es exactamente lo mismo, que tu atención y tu concentración estuvo hacia el exterior. Con todo respeto, no soy quien, no soy absolutamente nadie para decir hacia dónde debes ver. Los mentores regularmente somos espejos. Y tengo muchos mentores que me ponen esos espejos y yo solamente lo comparto, no porque sea un mentor. Estoy compartiendo. Y cuando a ti te ponen esos espejos, y cuando ya es algo que pasó, porque estás hablando del 22 al 23, y te preguntan todo esto que pues está al alcance prácticamente de todos, ¿lo has hecho como un círculo, como una fecha más? Muchos aprovechan estos tiempos pues básicamente para olvidarse, porque en sobrevivencia dices, qué Semana Santa, qué Jesucristo, qué palmas, qué cuentos. Vámonos, vámonos, es tiempo de emborracharse, es tiempo de disfrutar de la vida, es tiempo de irnos de vacaciones y de olvidarnos. Jesucristo es para los viejitos, eso no es para nosotros, que somos jóvenes, que estamos bellos, que estamos fuertes, que tenemos ambiciones. ¿Está bien? Yo solamente hago preguntas. ¿Cómo consideras? Vete tus ojitos en la noche antes de dormirte, pon las manos en tu corazón, da gracias a la vida que está latiendo tu corazón y pregúntate, cuando este corazón deje de latir y cuando ya no esté en este plano, ¿qué es lo que estoy haciendo para que en la vida que sigue me lleve más luz, me lleve más alma una alma más enriquecida? ¿Y qué obras son las que dejo en este plano? ¿Qué obras dejo con mi familia, con las personas que amo, con este grupo de personas, con este equipo, con esta familia que nos unen lazos financieros, pero que al final de cuentas sabemos que no nos llevará absolutamente nada? Bueno, pues es un momento de reflexión. En este nuevo ciclo 23-24, pues a lo que te invito es a que aprendamos el mensaje que dejó el maestro de maestros a la humanidad. Y con este telón de fondo, siendo las 8 de la noche con 39 minutos, pues vamos en los siguientes 10 minutos hasta donde nos alcance
a saber a qué vino Jesús y cuáles son esas enseñanzas ocultas, pues que se le han dado a la humanidad fundamentalmente pues para retrasar los procesos de evolución. Los seres involutivos tienen una función que es retrasar el proceso evolutivo de las personas. Y aquí pues es una especie de medición de la conciencia en base a lo que nos enseñó el Maestro Jesús. ¿A qué vino? Vino a mostrarnos fundamentalmente que debemos tener ese salto del ser humano inconsciente, de este mono depredador, de este mono controlador, de este mono que se llena de poder, pues a pasar a un ser humano consciente. Y después de ser un ser humano consciente, pues pasar a un ser humano crístico, que quiere decir no solamente en la parte como se conoce en la Biblia, Cristo que es el ungido, y el ungido habla de aceites y que es pues de la realeza o de la naturaleza de Dios, sino que crístico también quiere decir cristalino, quiere decir cristal. Y entonces en estos grandes saltos evolutivos, pues saber si estamos todavía en esta parte de inconsciencia, de ni siquiera saber, o de sentir, porque no hablo de saber, porque saber sí sabemos, pero la parte importante no es que lo sepas, la parte importante es que lo sientas, y la parte más importante es que hagas un camino de vida, o que hagamos una práctica de vida con quienes somos en la realidad. Así es que este es el primer salto en la parte consciente. ¿Quién eres? ¿A qué has venido aquí? Y es lo que vino el Maestro Jesús a mostrar. Y no solamente en esta parte consciente, sino después trabajar esta parte crística. El tránsito de evolución se explica en los alquimistas, y por eso se le llama a Jesucristo el maestro alquimista, y lo explicaron que era, y cuando preguntaban, ¿y qué es el alquimista? Pues es muy sencillo, el alquimista es el que hace que el plomo se pase a oro, pero en esa mentalidad tan primaria, generaciones pasaron por identificar y querían hacer experimentos para saber cómo un pedazo de plomo podía convertirse en oro. Fundamentalmente, pues porque con el oro pues puedes comprar muchas cosas, mucha materia, pero estamos hablando de una parte espiritual, perdón por la risa, pero es que es algo que es una risa trágica, es algo que nos pasa como humanidad, es algo que nos pasa a cada uno de nosotros, no porque alguien sea más o menos, simplemente es porque así está la humanidad de perdida. La parte lo explicaría, creo que mejor, en la parte cristalina, pasar del carbón al diamante en tu espíritu. Y el diamante, me gusta mucho esa explicación porque, como sabes, el diamante, pues cuando pasa la luz, pues la refracta. Pero cuando nosotros somos esos carbones y queremos que pase luz, pues simplemente no hay chance. Cuando estamos en ese proceso consciente, a lo mejor ya nos empezamos a tallar. De eso se trata el proceso de evolución. Que en tu corazón está ese diamante que se va puliendo, y lo vas puliendo con tus obras, lo vas puliendo con tus sentimientos, lo vas puliendo con tus acciones. Y cuando lo vamos puliendo, pues entonces esa luz la podemos refractar. Cuando no es así, pues lo único que puedes refractar es sombra. Y esto es como se explicaría la parte de esta enseñanza del Maestro Jesús. Igual, ¿por qué crees que quienes lo aplaudieron después lo escupieron? ¿Y por qué fueron cómplices de esa masacre que tuvieron con el Maestro Jesús? Porque ellos lo que querían es que viniera un maestro, un Mesías guerrero, y que nos liberara, y que matara a los romanos, y que instaurara la paz, y que de preferencia, si tenían de premio las romanas, si tenían de premios el poder, pues así es como pensábamos y como pensamos actualmente en esta humanidad. No ha cambiado mucho. Pasaron más de 2000 años, y si haces y ves cómo está la geopolítica, pues creo que será para la próxima humanidad, pero eso será tema de otro día si te interesa. La ignorancia es el plomo y no el intelecto. Ahí, por ejemplo, he puesto la sabiduría. Y la sabiduría son las experiencias de lo que somos. Si yo te digo que eres presencia, pues la presencia es precisamente tu esencia en el presente, en el aquí y en el ahora. Y si me preguntas cuál es tu esencia, te diría que tu esencia es luz y amor. Así es que cuando nosotros estamos acorde a quiénes somos, pues eso se llama sabiduría. Y la sabiduría es la que va haciendo ese tránsito de pasar del plomo al oro o del carbón al diamante. ¿Qué hacemos entonces en una sociedad tan densa, en la que vemos tanta oscuridad en general, a cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier país? Pues ves este estado de locura, este estado de crisis. Bueno, pues entonces la pregunta es, pues luchamos, y entonces luchamos del bien contra el mal. Y en ese estado, pues se encuentran todavía una gran cantidad de explicaciones
religiosas acerca de que pues, hay que combatirlo, hay que sacar la espada, y vamos del bien contra el mal, y vamos ahí a dar espadazos para que sepan ustedes quién es el número uno. Esa es una visión espiritual muy respetada, pero el Maestro Jesús no vino a eso. El Maestro Jesús, igual que todos los maestros axiales, vino solamente a que aprendiéramos otra cosita, y la otra cosita era a equilibrar las polaridades. Vamos a ver cómo lo escribí. Desde la sabiduría de la escuela de Nácar, porque esto no es absolutamente nada nuevo, estamos hablando de la Lemuria, estamos hablando de hace cientos de miles de años, ya hace algunos miles del Atlante, que es la que más se conoce, hasta la Esenia, la egipcia y el Maestro Jesús, nos han dicho exactamente lo mismo. La guía de la ascensión es equilibrar las polaridades para llegar a la Trinidad. Ejemplo, masculino, femenino. Tú tienes una parte masculina y también tienes una parte masculina. Equivocadamente te han dicho que si eres hombre eres masculino y equivocadamente a ti te han dicho que si eres mujer eres femenina. Y así transitamos en esa ignorancia que es el plomo. En esa ignorancia que es el plomo, pues entonces decidimos ser cada quien y elegir un bando. Y en ese bando, sea lo que sea que elijas, vas a estar en conflicto y vas a estar incompleto. Por eso, en las reencarnaciones, naces como hombre, naces como mujer, a veces, como diría Ramta, naces como cruzado, que es pues cualquier otra forma diferente, pero en lo que se refiere a energía, independientemente de la parte sexual, estamos hablando que es energía femenina y energía masculina. Si en un polo, en el yin y el yang, pones el femenino y en el otro pones el masculino, la elección que hablas, y mira que estamos hablando de la parte taoísta, de los maestros axiales, y que estamos explicando lo mismo que decía el Maestro Jesús, en la parte de las polaridades, porque vivimos un mundo dual y un mundo dual y un mundo lineal, pues entonces tú linealmente escoges, buenos o malos. Elige cualquiera de los dos. La elección que tomes, si es en un solo lugar, si es lineal, de cualquier manera, será una elección que te traerá karma, te traerá dolor y te traerá sufrimiento, porque es la división. Y mientras estemos divididos, nunca vamos a poder ser los seres que nos mostró Jesús, que somos no seres duales, sino que somos seres trinos. Y al ser seres trinos, es cuando nosotros fusionamos, aprendemos e incorporamos la energía masculina, la energía femenina, somos trinos y hacemos unidad. ¿Con quién haces unidad? Pues haces unidad con la fuente, con Dios, con Jehová, como le quieras llamar. Ahí haces unidad con la fuente, con lo inmanifestado. Y ese es el ciclo de la vida. Ese es realmente lo primero que deberíamos de aprender. ¿Qué pasa con el bien y el mal? Que es algo a lo mejor más polémico. Bueno, entonces vas a poner del lado del mal. Si no has estado en esta encarnación del lado del mal, nunca podrás saber qué es ser mal. Así como si no estás del lado de lo amargo, nunca podrás saber lo que es el dulce. Si no estás del lado del mal, pues nunca podrás saber qué es estar del lado del bien. Y tú y yo, a lo largo de muchas encarnaciones, seguramente hemos estado en ambos. Hemos sido santas y prostitutas. Pero el punto importante es, ¿has aprendido de la dualidad? Si la respuesta he aprendido de la dualidad, entonces se fusionan y ya no hay luchas. Ya hay una comprensión, hay una humildad, hay un respeto hacia los demás. Y así como tu divinidad es completamente respetable, estés en el lugar donde estés, también la de todos los demás es completamente respetable, y no solamente respetable, sino divina, porque es parte de la ascensión. Pero eso solamente se puede lograr al ir escalando los niveles de conciencia, al ir escalando los niveles de pensamiento. Ese es, al final de cuentas, como nosotros vamos ascendiendo. Bueno, son 12 diapositivas y nos quedamos en la diapositiva, creo que número 3. Dejo de compartir, son las 8 de la noche con 49 minutos y faltan solamente 10 minutos para que terminemos en este microciclo. Y en esos 10 minutos, pues me gustaría saber si tiene alguna pregunta, si tiene alguna duda. ¿Quiere dejar de grabar, maestro? Sí.